Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El día que la nave estelar cayó del cielo, nadie entendió lo que era. Al principio, la gente pensó que era un asteroide, una roca llameante que rasgaba la noche, partiendo los cielos con su fuego. Yo tenía 17 años entonces, de pie y descalzo en un campo a las afueras de la granja en ruinas de mi padre, observando aquella estela de luz arder como la ira de Dios. Cuando impactó contra la tierra, el suelo tembló por kilómetros. Las ventanas estallaron y los viejos graneros se derrumbaron como si la propia tierra se hubiera cansado de sostenerlos. No lo sabíamos en ese momento, pero esa fue la noche en que la maldición y la salvación de la humanidad aterrizaron en el polvo. Crecí en un mundo que ya estaba destrozado. La invasión había ocurrido 10 años antes, y con ella llegaron la esclavitud, la humillación y las cadenas para cada hombre, mujer y niño. Los alienígenas no querían la paz. Querían la dominación. Nos miraban como los granjeros miran al ganado, útiles solo para el trabajo, nunca dignos de respeto. Mi padre solía escupir cada vez que una de sus naves de patrulla sobrevolaba. Los odiaba más que a nada, pero nunca se atrevió a levantar la mano. Ya le habían golpeado demasiadas veces por su rebeldía. Pero yo llevaba su rabia ardiendo en mi pecho como un fuego. Cada vez que marchaban por las calles, cada vez que se llevaban a alguien por resistirse, juraba que un día les haría arrepentirse de haber aterrizado en la Tierra. Simplemente no sabía cómo. La nave caída me dio la respuesta. Era masiva, semienterrada en un cráter, llena de cicatrices y aún humeante. Su casco negro estaba agrietado como los huesos de una bestia muerta. Durante semanas, los alienígenas no volvieron a por ella. Quizás la consideraron inútil, demasiado dañada para repararla. Quizás eran demasiado arrogantes como para preocuparse de que los humanos recogieran sus restos. Fuera como fuese, la abandonaron. Y los humanos, desesperados y rotos, se congregaron a su alrededor como polillas a una llama. Yo era uno de ellos. La primera vez que toqué su metal frío y chamuscado, me sentí pequeño e inútil, como una rata arrastrándose sobre el cadáver de un dios. Pero cuando me deslicé adentro a través de una escotilla destrozada, algo cambió. La nave no estaba muerta. Respiraba. Vibraba con un pulso extraño, débil, pero vivo, como un animal herido que se niega a morir. Los demás la veían como chatarra, algo de lo que sacar piezas. Pero yo la vi como algo más. La vi como un arma. No era el único. En los meses que siguieron, hombres como yo, llenos de rabia, rotos, desesperados, siguieron volviendo. No éramos científicos, ni soldados, solo supervivientes con manos encallecidas y odio en la sangre. Trajimos las herramientas que nos quedaban. Llaves oxidadas, viejos sopletes de soldar, chatarra robada a los propios alienígenas. Trabajábamos en secreto, siempre vigilando los cielos, siempre atentos a sus patrullas. Cada noche, me arrastraba dentro de esa nave en ruinas y me enseñaba su lenguaje. Sus sistemas estaban muertos, pero susurraban débilmente en runas brillantes y hologramas rotos. Al principio no los entendía, pero tenía tiempo y, más que eso, tenía obsesión. Mientras otros buscaban comida, yo buscaba significado en esos circuitos alienígenas. Me quemé las manos más de una vez, me electrocuté 2 y casi me asfixio cuando un conducto de ventilación se derrumbó. Pero cada error me enseñaba algo. La nave empezó a hablarme de formas que podía entender. No era solo una máquina. Era una promesa. Los años se desdibujaron y el proyecto creció. Graneros ocultos se convirtieron en talleres. Fábricas abandonadas se convirtieron en forjas. Las familias entregaban a sus hijos para ayudarnos, susurrando plegarias de que quizás, solo quizás, estábamos construyendo una salida a la esclavitud. Vi a niños convertirse en hombres a la sombra de la nave, sus ojos cargados con la misma furia que los míos. Los alienígenas habían olvidado su nave de guerra rota. Pero nosotros no. Pieza a pieza, tornillo a tornillo, la reconstruimos. No con su precisión, sino con nuestra desesperación.
Soldamos el acero de la Tierra a sus estructuras alienígenas. Adaptamos su tecnología muerta en algo que pudiéramos manejar. No era bonita. No era limpia, pero era nuestra. Y en lo más profundo de su núcleo, cuando las primeras luces parpadearon de vuelta a la vida tras años de silencio, me di cuenta de lo que estábamos creando. No solo una nave, no solo un arma. Estábamos forjando la venganza. La primera vez que las luces de la nave volvieron a la vida, sentí que algo dentro de mí también despertaba. Fue solo un pulso débil recorriendo los paneles, un zumbido tenue que surgía del corazón enterrado de la máquina. Pero para mí, fue como escuchar un trueno por primera vez después de años de silencio. Una prueba. La prueba de que todo nuestro sufrimiento no había sido en vano. La prueba de que los bastardos del cielo no eran intocables. Los demás vitorearon cuando sucedió. Hombres que no habían sonreído en años soltaron rugidos que hicieron temblar las paredes del cráter. Pero luego me miraron, esperando. De alguna manera, sin haberlo pedido nunca, me había convertido en aquel a quien seguían. No porque fuera el más listo. No lo era. No porque fuera el más fuerte. Apenas tenía 20 años para entonces, delgado por el hambre y el exceso de trabajo. Pero yo era el que nunca se detenía. Cuando los demás se cansaban, yo seguía soldando. Cuando las chispas quemaban mi camisa, ignoraba el dolor. Cuando un panel se sobrecargó y me lanzó de espaldas contra el suelo, me levanté a rastras y volví a entrar. La obsesión me había convertido en su líder. Trabajábamos por turnos, durmiendo en la tierra, comiendo los restos que podíamos robar o cultivar en secreto. No hablábamos mucho, a menos que fuera sobre la nave. Las palabras eran peligrosas en un mundo infestado de patrullas alienígenas. Pero en el silencio de nuestro trabajo, había entendimiento. Cada corte, cada soldadura, cada cable pelado y reemplazado. Era nuestra rebelión tallada en metal. La nave comenzó a parecer menos un montón de escombros y más una bestia despertando de su coma. Su casco, antes abierto, fue parcheado con acero desigual y aleaciones alienígenas. La tosca mano de obra de la Tierra se mezclaba con su precisión. Fea a la vista, pero fuerte. No podíamos restaurarla a lo que había sido, pero no queríamos. Estábamos creando algo nuevo. Por supuesto, no éramos solo nosotros. Los susurros habían comenzado a extenderse por las aldeas y ruinas donde la humanidad aún se aferraba a la vida. Historias del dios caído de fuego, del arma de los hombres. Las ancianas susurraban sobre ella como si fuera una profecía, y a los niños se les decía que mantuvieran la boca cerrada cuando pasaban las patrullas. Cada semana, más manos se unían a nosotros. Ingenieros que una vez construyeron rascacielos. Mecánicos que una vez repararon camiones. Granjeros que no sabían más que levantar, martillar y mantener firme. Cada hombre llevaba el odio en su pecho. Y cada hombre quería un trozo de venganza. Pero la venganza tenía un precio. Los alienígenas no eran ciegos. Sus patrullas se hicieron más frecuentes. Drones sobrevolaban los cielos. Las aldeas cercanas al cráter comenzaron a desaparecer. Gente arrastrada encadenada. Hogares quemados como advertencia. No sabían exactamente qué estábamos construyendo, pero sabían que algo se estaba gestando. Una noche, mientras yacía dentro de la cámara del motor a medio destripar, escuché el zumbido bajo y distante de sus naves. Los demás se apresuraron, cubriendo con lonas los paneles brillantes, escondiendo herramientas bajo tierra. Habíamos cavado túneles alrededor del cráter para momentos como este, y los hombres se deslizaban en ellos como ratas escondiéndose de los halcones. Yo me quedé donde estaba, presionado contra el frío metal alienígena, escuchando. La nave de patrulla pasó por encima, sus reflectores acuchillando la noche. Apreté los puños, forzándome a permanecer quieto. Si veían una sola chispa de luz, si sospechaban lo que yacía enterrado aquí, harían llover fuego y nos borrarían. Todos nuestros años de trabajo desaparecerían en segundos. La nave pasó. El zumbido se desvaneció. Los reflectores se perdieron en la distancia. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración tanto tiempo que me dolía el pecho. Se estaba volviendo peligroso, demasiado peligroso.
Pero seguimos adelante porque teníamos que hacerlo. El primer gran avance llegó cuando abrimos lo que pensé que era un núcleo de motor muerto. No estaba muerto. Estaba dormido. Con celdas de energía recuperadas y un remiendo de cableado humano, le dimos suficiente energía para despertarlo. Nunca olvidaré el sonido. Un rugido como de metal moliendo los huesos de la tierra. Tan profundo que nos hizo castañetear los dientes. El suelo tembló como si la nave recordara lo que una vez fue. Durante horas gritó, la luz se derramaba por sus conductos hasta que finalmente se calmó en un zumbido bajo y constante. Esa fue la noche en que me di cuenta de que habíamos cruzado una línea de la que no podíamos volver. Los alienígenas debieron sentirlo. Tal vez tenían sensores. Tal vez simplemente supieron que su bestia perdida se había agitado. En cuestión de días, sus patrullas se duplicaron. Aldeas a kilómetros de distancia fueron quemadas. La gente susurraba con miedo que los habíamos condenado a todos. No los culpé. Quizás lo habíamos hecho. Pero la verdad era simple. Si no luchábamos, ya estábamos condenados. Los meses se convirtieron en años. Para entonces, ya no era un niño. El espejo, cuando me veía en fragmentos de vidrio roto, mostraba a un hombre de rasgos afilados, ojos hundidos y manos encallecidas como piedra. Mi pelo siempre estaba chamuscado en las puntas por las chispas. Mis brazos, marcados con cicatrices. Mi voz, ronca de gritar por encima del ruido de la maquinaria. Y la nave, ya no era su nave. Era nuestra. El puente fue lo primero en cobrar vida. Habíamos remendado suficientes controles, recableado suficiente tecnología alienígena como para que yo pudiera estar allí y sentirme como un capitán al borde de la guerra. Las pantallas parpadeaban con símbolos que no podíamos leer. Pero habíamos aprendido lo que importaba. Rojo significaba fallo. Verde significaba vida. Cuando el primer panel brilló en verde bajo mis manos, sentí como si estuviera sosteniendo el latido del corazón de la Tierra. Las armas vinieron después. No todas. No entendíamos ni la mitad de los sistemas, pero recuperamos lo suficiente. Cañones que una vez habían atravesado naves estelares ahora estaban montados y parcheados con el hierro de la Tierra. Ya no disparaban rayos limpios de energía. Rugían, escupiendo una luz inestable que quemaba la Tierra hasta ennegrecerla, pero disparaban, y eso era suficiente. Los hombres los probaban en secreto por la noche, apuntando a colinas abandonadas, riendo como locos cuando las explosiones rompían el silencio. Sabíamos que estábamos firmando nuestras sentencias de muerte siendo tan ruidosos, pero no podíamos evitarlo. Por una vez, el miedo era suyo. Aún así, los alienígenas todavía no habían venido con toda su fuerza. Quizás todavía nos consideraban nada. Quizás creían que la nave lisiada nunca podría volver a levantarse. Su arrogancia era nuestro único escudo, y trabajábamos bajo el como lobos, afilando nuestros dientes en la oscuridad. Pero llegó el día en que no pudimos escondernos más. Era temprano por la mañana, el sol todavía se arrastraba por el horizonte, cuando escuchamos el estruendo de sus motores. No una patrulla, ni dos, una flota entera. Sus naves ennegrecieron el cielo, sus sombras devorando el cráter. Los hombres se quedaron helados, las herramientas cayendo de sus manos. Algunos susurraron plegarias, otros maldijeron. Durante años, nos habíamos preparado, pero nadie estaba realmente listo para esto. Subí por la rampa llena de cicatrices hacia el puente, mi corazón martilleando en mi pecho. A través del cristal agrietado del visor, vi su flota dando vueltas como buitres. Era el momento. O nuestros años de trabajo estaban a punto de dar sus frutos o todo estaba a punto de terminar. La nave zumbaba bajo mis manos, viva, furiosa, esperando. Agarré los controles, mis dedos marcados temblando. Los hombres se reunieron detrás de mí, en silencio, todos los ojos fijos en mí. No necesitaban decirlo. Yo era quien debía decidir. Actívenla, gruñí, mi voz baja, firme, casi extraña para mis propios oídos. Motores que habían dormido durante décadas rugieron hasta despertar. El suelo tembló, el polvo llovía de las paredes del cráter. Las luces brillaron a lo largo del casco parcheado. Las alarmas aullaron,
Los paneles gritaron advertencias en lenguas alienígenas. Pero nada de eso importaba. La bestia estaba despierta. Los alienígenas debieron darse cuenta entonces de que su arrogancia los había traicionado. Sus naves cambiaron de posición, las armas cargándose, listas para aniquilarnos. Pero nosotros también estábamos listos. Los cañones giraron, sus núcleos brillando con fuego inestable. El puente se sacudió con poder. Por primera vez desde la invasión, la humanidad no se inclinaba. Estábamos de pie. El primer disparo rasgó el cielo como un sol vengativo. Se estrelló contra el crucero alienígena líder, destrozando su casco en una explosión de metal fundido. Por un instante, siguió el silencio. Luego el cráter estalló en vítores, rugidos, gritos de rabia y alegría. Lo habíamos logrado. Les habíamos hecho sangrar. Y supe en ese momento que no había vuelta atrás. Esto ya no era solo por la supervivencia. Esto era venganza. La explosión que destrozó el crucero alienígena fue más que un simple ataque. Fue un grito de rabia contenido durante décadas, desatado en una cegadora llamarada de fuego. La nave no solo explotó. Se partió en el cielo, sus restos ardientes esparciéndose como estrellas moribundas en el horizonte. Por un instante, el mundo se detuvo. Recuerdo agarrar los controles con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, el sudor quemándome los ojos. El puente a mi alrededor tembló con la onda expansiva. Los hombres detrás de mí miraban, con la boca abierta, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. Durante años, habíamos soñado con este momento, pero los sueños son una cosa. La realidad es otra. Habíamos matado a uno de ellos, a uno de los dioses invencibles que nos habían esclavizado. Y así, de repente, su inmortalidad se hizo añicos. Pero la victoria nunca es limpia. La flota alienígena no dudó tras la primera explosión. Estaban sorprendidos. Sí, las criaturas arrogantes siempre lo están cuando el ganado contraataca. Pero se recuperaron rápido. Sus naves rompieron la formación, sus alas oscuras extendiéndose por el cielo. Rayos de luz abrasadora llovieron, tallando cicatrices de magma en la tierra alrededor de nuestro cráter. Las explosiones lanzaron a los hombres por los aires. El aire apestaba a ozono y tierra quemada. «Devuelvan el fuego», rugí, mi voz quebrada por la furia. Los cañones aullaron, cada disparo sacudiendo los huesos de la nave. No eran perfectos. A veces fallaban. A veces disparaban sin control, desgarrando el trozo equivocado de cielo. Pero cuando acertaban, golpeaban duro. Otra nave alienígena estalló, cayendo en espiral hacia el suelo en una tormenta de fuego. Los hombres gritaban como perros rabiosos, sus voces roncas de ira y triunfo. Algunos golpeaban las paredes con los puños. Otros lloraban abiertamente, las lágrimas abriendo surcos en sus rostros cubiertos de tierra. Por primera vez en sus vidas, no eran víctimas. Eran guerreros. Pero los alienígenas no eran tontos. Se adaptaron. Sus naves se dispersaron, rodeándonos como lobos a un toro herido. Sus rayos se volvieron más afilados, más precisos. Uno de ellos chamuscó el casco, desgarrando el acero remendado que habíamos soldado sobre viejas heridas. Las alarmas gritaron, chispas llovieron sobre el puente. «No aguantará mucho más», gritó uno de los mecánicos, con el rostro pálido, sus manos temblando sobre un panel. «Aguantará», gruñí, aunque no estaba seguro si se lo decía a él o a mí mismo. La verdad era brutal. La nave no estaba lista para la guerra. Era una bestia rota, devuelta a la vida a la fuerza con las toscas manos de la tierra. Podía luchar, sí, pero no podía resistir a una flota. Cada impacto la desgarraba, cada explosión agrietaba más su blindaje. Pero no necesitaba durar para siempre. Solo necesitaba demostrar una cosa, que los humanos no estaban vencidos. «Apunten a sus motores», ordené. «Inutilícenlos. Hagan que sangren». Los cañones obedecieron, escupiendo fuego al cielo. Otro crucero se estremeció cuando su motor estalló, cayendo en espiral al suelo con un estruendo ensordecedor. El cráter tembló, el polvo llenando el aire. Los hombres rugieron más fuerte,
sus voces casi ahogando las alarmas. Aún así, podía verlo, la marea volviéndose en nuestra contra. Por cada nave que derribábamos, 5 más nos rodeaban lloviendo muerte. El suelo fuera del cráter era un páramo de fuego y humo. Aldeas a kilómetros de distancia ardían, daños colaterales de una batalla que no habían elegido. Mi pecho dolía de furia. Este era el precio de la rebelión. Vidas inocentes convertidas en cenizas porque nos habíamos atrevido a luchar. El pensamiento casi me destrozó. Pero entonces vi sus naves volando más bajo. Cautelosas ahora. Ya no intocables. Ya no dioses. Y supe que había valido la pena. Los motores bajo mis pies rugieron, sacudiendo el suelo. La bestia estaba despierta, y quería más. Elévala, susurré, y luego más fuerte. Sácala de aquí. Los hombres se apresuraron, manejando controles, redirigiendo la energía, metiendo todo lo que teníamos en los propulsores. La nave gritó como si se estuviera desgarrando. Pero lentamente, muy lentamente, el cráter comenzó a alejarse bajo nosotros. El polvo se arremolinaba, los escombros repiqueteaban y los hombres se aferraban a las barandillas mientras el suelo se encogía. Por primera vez, nos estábamos elevando. Los alienígenas debieron entrar en pánico. Se lanzaron sobre nosotros, rayos azotando, misiles surcando el aire. Pero ahora estábamos en el aire, ya no atrapados en su jaula de tierra. Tiré con fuerza de los controles. Los sistemas remendados gemían, pero obedecían. La nave se sacudió, balanceándose como un halcón herido, pero superamos las paredes del cráter y nos abrimos paso hacia el cielo abierto. La tierra parecía pequeña debajo de nosotros, llena de cicatrices y ardiendo. La flota alienígena se cernía sobre nosotros, siluetas negras contra el amanecer. Sentí que la sangre me hervía. Este era el momento. Aquí era donde demostrábamos el valor de la humanidad o moríamos en el intento. Disparen todo lo que tengamos. Gruñí. Los cañones desataron el infierno. El cielo se iluminó con fuego y furia. Las naves alienígenas estallaron una por una. Su elegante perfección no era rival para nuestro monstruo alimentado por la rabia. No éramos eficientes. No éramos limpios. Pero cada disparo llevaba generaciones de ira. Y eso era algo para lo que ningún alienígena podía prepararse. Aún así, devolvieron el golpe con más fuerza. Un rayo atravesó el costado de la nave, arrancando una sección entera del casco. Los hombres gritaron mientras el fuego los consumía. El puente temblaba tan violentamente que pensé que nos partiríamos en dos. Las alarmas aullaron, las luces murieron. El humo llenó el aire. «Se está rompiendo», gritó alguien. «No», gruñí, forzándome a avanzar, con las manos aferradas a los controles. «Está luchando». La nave tembló, pero aguantó. Juro que lo sentí. Su rabia igualando la nuestra. Ya no era solo metal y circuitos. Ahora era humana, forjada en nuestra desesperación, nuestra furia, nuestras cicatrices. Y juntos, volvimos a atacar. Una andanada de fuego inestable se estrelló contra la nave alienígena más grande, un imponente crucero que había estado dirigiendo la flota. Sus escudos brillaron, agrietándose bajo el asalto. Puse todo en el ataque, hasta el último ápice de energía, hasta que los paneles del puente se pusieron al rojo vivo y el aire apestó a cables quemados. El crucero se partió, explotando en una cascada de luz que tiñó el amanecer de rojo sangre. Por un instante, siguió el silencio. La flota vaciló. Su formación se rompió. Las naves se dispersaron, retirándose, desapareciendo en la atmósfera superior. Habíamos ganado. No una victoria limpia, no sin coste, pero una victoria al fin y al cabo. Los hombres rugieron, sus voces resonando por la nave en ruinas. Algunos cayeron de rodillas, sollozando. Otros se abrazaron, riendo como locos. Yo me senté en la silla del capitán, mi pecho agitado, mis manos temblando, mirando los restos ardientes que flotaban en el cielo. Lo habíamos logrado. Les habíamos hecho sangrar. Les habíamos hecho temernos. Pero mientras la nave gemía a mi alrededor, con fuegos aún ardiendo en sus heridas,
supe que esto era solo el principio. No nos perdonarían por esto. No lo olvidarían. Los alienígenas volverían más fuertes, más furiosos, decididos a aplastarnos por completo. Pero nosotros también. Porque por primera vez en la historia, no luchábamos por sobrevivir. Luchábamos por ganar, y la venganza apenas había comenzado. La nave flotaba en el cielo como un depredador herido, una estela de humo saliendo de su casco, fuegos aún ardiendo en sus entrañas. El amanecer se extendía amplio bajo nosotros, pintando el mundo con colores que no pertenecían a la paz. Rojo, negro y ceniza. Desde la ventana del puente, podía ver los restos de las naves alienígenas ardiendo en el horizonte. Debería haberse sentido como una victoria. Debería haberse sentido como un triunfo. Pero todo lo que sentía era rabia. Porque aunque los habíamos derribado, su represalia había dejado la tierra calcinada. Aldeas convertidas en cenizas. Campos de cultivo quemados hasta convertirse en muñones ennegrecidos. Hombres, mujeres y niños que no tenían nada que ver con nuestra rebelión yacían enterrados bajo escombros y llamas. Habíamos demostrado la fuerza de la humanidad, pero a un coste que me carcomía como el ácido. Los hombres a mi alrededor no lo veían así. Vitoreaban, todavía ebrios de la gloria de la batalla. Sus voces llenaban el puente, resonando con risas, gritos y el sonido crudo de hombres que habían pasado toda su vida inclinándose y que finalmente se erguían. Algunos golpeaban las paredes de la nave con los puños. Otros se aferraban a sus camaradas, las lágrimas corriendo por sus rostros. Para ellos, el dolor de abajo quedaba ahogado por el fuego de arriba. Para mí, era diferente. Yo había visto el precio. Y sabía que esto era solo el comienzo. Los alienígenas regresarían, no en patrullas, no en flotas dispersas. Vendrían con toda su fuerza. Y cuando lo hicieran, la Tierra sufriría más que nunca. No se detendrían hasta que cada asentamiento humano fuera ceniza, hasta que cada hombre que se atreviera a levantar la cabeza fuera doblegado. A menos que les lleváramos la lucha a ellos primero. Ese pensamiento me consumió mientras llevábamos la nave de vuelta, cojeando, bajándola a un valle lejos del cráter donde habíamos nacido. El antiguo lugar de descanso estaba demasiado expuesto ahora. Demasiados ojos habían visto lo que habíamos hecho. Demasiados alienígenas habían probado la derrota allí. Si nos quedábamos, nos enterrarían. Así que nos escondimos. El valle era profundo y escarpado, rodeado de acantilados que lo protegían de los cielos. Parcheamos la nave con acero recuperado, desmantelando los restos alienígenas que habían caído cerca. Los fuegos todavía ardían en sus costillas, y tardamos días solo en evitar que el humo nos asfixiara. Pero vivía. Eso era todo lo que importaba. Apenas dormía. Cada noche caminaba por el puente, mirando las estrellas, con las manos apoyadas en los controles. Podía sentir su corazón latiendo bajo mis pies, el zumbido de los motores demasiado tercos para morir. Estaba llena de cicatrices, parcheada, herida. Pero yo también lo estaba. Todos lo estábamos. Y ya no era solo una nave. Era una promesa. Los hombres comenzaron a susurrar nombres para ella. Algunos la llamaban la bestia, otros el espectro. Unos pocos simplemente la llamaban hogar. Pero para mí, era simplemente nuestra. Y con ella, contraatacaríamos. Las primeras incursiones fueron pequeñas, ataques rápidos contra puestos de patrulla alienígenas. Descendíamos de la noche como un fantasma, los cañones rugiendo, el fuego lloviendo, y desaparecíamos antes de que pudieran llegar los refuerzos. No era limpio, no era eficiente, pero era brutal y funcionaba. Por primera vez en años, los humanos no se escondían. Estábamos cazando. Cada victoria encendía la rebelión en todo el mundo. Aldeas que antes tenían demasiado miedo para susurrar comenzaron a armarse. Los hombres tomaron viejos rifles, cuchillos, incluso palos afilados, envalentonados por la visión de los restos alienígenas ardiendo. Nos llamaban leyendas, susurraban historias de la estrella caída renacida por manos humanas. Decían que éramos la prueba de que los alienígenas podían sangrar. Pero con la leyenda viene el peso. Cada vez que atacábamos, los alienígenas respondían con más fuerza.
Pueblos enteros eran aniquilados en represalia. Gente que nunca había conocido gritaba por el fuego que habíamos encendido. Y aunque mis hombres rugían más fuerte con cada victoria, aunque ahogaban su dolor en sed de sangre, yo sentía la carga más pesada cada noche. Una tarde, después de una incursión en un convoy de esclavos, me encontré solo en el hangar, mirando los cuerpos que habíamos rescatado. Docenas de ellos, hambrientos y rotos, acurrucados en el suelo. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban sin expresión, demasiado vacíos para sentir nada. Uno de ellos, un anciano, me miró con ojos hundidos. «Tú eres el que despertó a la bestia», graznó. No respondí. «Nos matarán a todos por esto», susurró. «Quemarán el mundo por tu culpa». Me di la vuelta y me marché. No tuve fuerzas para decirle que tenía razón. Las semanas se desdibujaron. Las incursiones se hicieron más grandes, más audaces. Atacamos fábricas donde los alienígenas construían sus máquinas. Atacamos prisiones donde mantenían a nuestra gente encadenada. Incluso asaltamos uno de sus puestos de mando, masacrándolos en su propia fortaleza. Cada batalla tallaba nuevas cicatrices en la nave. Cada victoria costaba vidas. Pero cada vez que regresábamos, los hombres que aún vivían vitoreaban como si fuera el último día del mundo. Y lentamente, comencé a notar algo: miedo. No en nosotros, en ellos. Sus patrullas se volvieron vacilantes. Sus convoys duplicaron sus guardias. Sus flotas volaban más bajo, cautelosas, recelosas del cielo que ya no les pertenecía solo a ellos. Les habíamos inyectado miedo en las venas. Y el miedo hace tropezar incluso a los dioses. Pero el miedo también trae la ira. Llegó una noche sin previo aviso. Acabábamos de regresar de una incursión en un depósito de combustible, los cañones de la nave todavía al rojo vivo por el fuego. Los hombres reían, bebiendo botellas robadas, celebrando otra herida infligida a los invasores. Yo estaba sentado en el puente, mirando las estrellas, demasiado inquieto para unirme a ellos. Fue entonces cuando la vi. No una nave, no una flota, una armada. Docenas, no, cientos de naves de guerra alienígenas borrando las estrellas mientras descendían a través de la atmósfera. Sus luces cortaban la noche como cuchillas. Sus motores rugían como truenos. No era una patrulla. No era una cacería. Era un exterminio. Las alarmas gritaron, los hombres entraron corriendo al puente, con los rostros pálidos al ver el cielo ardiendo con fuego alienígena. Algunos se quedaron helados, otros gritaron de pánico. «Han venido a por nosotros», lloró uno de ellos. «No», dije, mi voz baja, firme, aunque sentía que el pecho se me hundía. «Han venido a por todos». Y supe que era verdad. Esto ya no se trataba solo de la nave. No se trataba de una nave estelar rota reconstruida para la venganza. Se trataba de borrar la infección de la rebelión antes de que se extendiera demasiado. No estaban aquí para castigar. Estaban aquí para acabar con nosotros. Los hombres me miraron, esperando órdenes, esperanza, algo a lo que aferrarse mientras el cielo se derrumbaba. Sentí el peso aplastándome. Cada decisión que había tomado había llevado a este momento. Cada batalla, cada ataque, cada gota de sangre derramada. Y ahora, la humanidad estaba al borde del abismo. Pero me negué a quebrarme. «No huimos», dije, mi voz elevándose sobre las alarmas, sobre el pánico. «No nos escondemos. Vinieron a borrarnos del mapa, pero les mostraremos lo que cuesta. Haremos que se ahoguen con cada centímetro de este mundo antes de que se lo lleven. Los quemaremos, los romperemos, los desangraremos. ¿Quieren una guerra? Pues les daremos una». Los hombres rugieron en respuesta, su miedo devorado por la furia, sus puños golpeando las paredes, sus voces resonando por la nave. La bestia latió bajo nosotros, sus motores hambrientos, sus cañones brillando. Estaba herida, sí, llena de cicatrices, sí, pero estaba viva, y nosotros también. Agarré los controles, mirando la interminable tormenta de naves alienígenas que descendía sobre nosotros. Este era el momento, la verdadera guerra. No por la supervivencia, no por la rebelión, por la venganza.
Y mientras los primeros rayos alienígenas rasgaban la noche, hice un juramento que ardía más que el fuego. Si la humanidad iba a caer, arrastraríamos a los dioses con nosotros. La noche que la armada descendió, el mundo se incendió. Desde el puente, vi el cielo sangrar con sus motores. Estelas de blanco y carmesí desgarrando las estrellas mientras su flota llenaba los cielos. Docenas y docenas de naves de guerra, elegantes y despiadadas, sus cascos negros brillando con poder. No llegaron en silencio. Querían que los viéramos. Querían que el mundo supiera que la resistencia era un crimen castigado con la aniquilación. Y la aniquilación fue exactamente lo que trajeron. Su primera andanada fue despiadada. Ciudades que ya luchaban por sobrevivir fueron reducidas a cenizas. Bosques enteros se convirtieron en océanos de llamas. Vi aldeas por las que había pasado en mi juventud desaparecer bajo rayos de luz que borraban todo en un instante. Su fuego no discriminaba. Hombres, mujeres, niños, nada de eso importaba. No solo nos estaban castigando por la rebelión. Estaban haciendo un ejemplo de la humanidad. El puente tembló mientras las ondas de choque recorrían el valle. Algunos de los hombres se encogieron, otros maldijeron en voz baja, con los ojos muy abiertos mientras miraban el cielo colapsar. El miedo era denso, presionándonos, desafiándonos a rompernos. Pero me negué. Miré a mis hombres marcados, hambrientos, rotos que habían construido esta bestia de la chatarra, y vi la misma rabia ardiendo en sus ojos que vivía en los míos. Estaban aterrorizados, sí, pero bajo ese miedo había furia. El tipo de furia que surge cuando todo lo que amas ya es ceniza, cuando no tienes nada que perder. Vinieron a quemarnos, gruñí, mi voz resonando sobre las alarmas. Pero olvidaron una cosa. Los hombres se volvieron hacia mí, esperando. Nos dejaron con un fuego propio. La bestia rugió mientras sus motores cobraban vida, sacudiendo el valle. Los paneles se iluminaron, los cañones vibraron con luz inestable, y los hombres se aferraron a sus puestos, sus rostros endureciéndose con sombría resolución. No íbamos a huir. No esa noche. Sáquennos de aquí, ordené. La nave gritó mientras nos elevábamos, polvo y escombros arremolinándose en una tormenta a nuestro alrededor. Los acantilados del valle se alejaron y el cielo se abrió sobre nosotros. Su flota se extendía por los cielos, interminable y despiadada, un muro de acero y fuego. Cargamos directamente contra ella. La primera descarga sacudió la nave hasta sus cimientos. Rayos de luz acuchillaron nuestro casco, arrancando trozos de acero remendado, enviando lluvias de chispas por el puente. Los hombres gritaron mientras las llamas surgían de los paneles rotos. Las alarmas sonaron, llenando el aire con su estridente advertencia. Pero nuestros cañones respondieron. Rugieron como truenos, escupiendo rayos de energía inestable en la oscuridad. Una de sus fragatas explotó, su cuerpo partiéndose en una lluvia de fuego fundido. Los motores de otra se apagaron, enviándola en espiral contra su propia flota, colisionando y destrozando otra nave. Los hombres rugieron con ella, sus voces un muro de furia, como si la pura rabia pudiera mantener unida la nave. Pero la rabia no podía detener la verdad. Nos superaban en número, 100-1. Cada golpe que asestábamos los hacía sangrar. Sí, pero cada golpe que ellos daban nos dejaba más cerca de la muerte. El casco gritó mientras los rayos lo atravesaban. Los fuegos se extendían por los pasillos. Hombres caían al suelo, sus cuerpos destrozados por las explosiones. Su sangre manchaba el suelo del puente. Agarré los controles con tanta fuerza que mis dedos sangraron. Mi corazón latía como un tambor. Mi respiración era entrecortada. Cada vez que un panel explotaba, cada vez que un hombre gritaba, me obligaba a no mirar atrás. No podía. Si vacilaba un solo segundo, estábamos acabados. Luchamos como demonios, abriéndonos paso a través de la flota. La bestia era más lenta, más pesada, más débil. Pero era nuestra, y estaba furiosa. Cada golpe que asestaba era la venganza hecha fuego. Y por cada nave que destruíamos, demostrábamos que la rabia de la humanidad valía más que su arrogancia. Pero ya no eran arrogantes. Su flota se cerró más,
rodeándonos en una jaula de fuego. Rayos se entrecruzaban en el cielo, atacándonos desde todos los lados. Nuestro casco remendado se abolló. Las alarmas gritaron más fuerte. Y supe que no podíamos durar. No así. Rompan su formación. Gruñí, más para mí que para ellos. Mis ojos recorrieron los paneles, buscando una debilidad, cualquier cosa. Y entonces la vi. Su nave de mando, más grande que el resto, elevándose sobre todas ellas como una montaña negra de acero, dirigiendo la tormenta. Si pudiéramos dañar eso, aunque fuera por un momento, podríamos sobrevivir. Apunten a su nave de mando. Ordené. Los hombres no lo cuestionaron. Giraron los cañones, canalizando la energía que nos quedaba en ellos. La nave tembló, su corazón latiendo más fuerte, sus sistemas gritando mientras la forzábamos más allá del punto de ruptura. El aire apestaba a cables quemados, a humo, a sangre. Y entonces disparamos. La explosión fue inestable, salvaje, rasgando el cielo en un rayo de furia al rojo vivo. Se estrelló contra la nave de mando, atravesando sus escudos, haciéndolos añicos en una tormenta de chispas. El crucero se estremeció, fuego brotando de sus costados, su formación rompiéndose. Los hombres rugieron, sus puños golpeando las paredes, sus voces resonando como truenos. Por un momento, solo un momento, la flota vaciló. Pero el precio fue brutal. El retroceso nos atravesó como un martillo, destrozando circuitos, abriendo el casco de par en par. Los fuegos se desataron por los pasillos, el humo ahogando el aire. Los hombres tosían, gritaban, se aferraban a sus puestos mientras las llamas los devoraban. La nave gimió como una bestia moribunda, sus sistemas colapsando. Nos estábamos rompiendo. Me obligué a ponerme de pie, agarrando los controles como si mi sola fuerza pudiera mantenerla unida. Mi visión se nubló por el humo y la sangre que goteaba en mis ojos. Mis oídos zumbaban con alarmas y gritos. Sentía que el pecho se me iba a hundir. Pero me negué a caer. Sigan disparando. Rugí. Mi voz, ronca, arrancada de mi garganta. Y lo hicimos. Disparo tras disparo, inestables y furiosos, desgarrando su flota, quemando agujeros en su arrogancia. Estábamos muriendo. Sí, pero los estábamos arrastrando con nosotros. A través de la neblina, vi naves alienígenas haciéndose pedazos, sus perfectos cascos negros explotando en lluvias de fuego. Los vi dispersarse, vacilantes, temerosos, ya no seguros de su divinidad. Y supe en ese momento que ya habíamos ganado. No la batalla. No, eso terminaría con nuestra nave en pedazos, nuestros cuerpos ardiendo entre los restos. Pero algo más grande. Les habíamos demostrado que la humanidad no se arrodillaría. Que incluso en la muerte morderíamos, arañaríamos y los quemaríamos hasta que recordaran nuestra furia. La nave se estremeció, sus motores fallando, sus cañones apagándose. Los paneles se oscurecieron uno por uno hasta que solo quedó el tenue brillo de las luces de emergencia. Hombres se desplomaron a mi alrededor, algunos muertos, otros demasiado rotos para levantarse. El puente apestaba a humo y sangre, a fuego y aceite. Me dejé caer en la silla del capitán, mi pecho agitado, mi visión en túnel. A través del visor agrietado, vi la nave de mando ardiendo, su fuego reflejándose en mis ojos. Habíamos abierto un agujero en su perfección. Y aunque este fuera el final, esa cicatriz nunca se desvanecería. Pero en lo más profundo, bajo el rugido de las alarmas y el grito del metal, lo sentí. La bestia no había terminado. Tenía más que dar. No supervivencia, no, sino venganza. Y la venganza era suficiente. Silencio. Eso fue lo primero que noté después de que la tormenta amainara. La bestia yacía lisiada en el cielo, a la deriva entre restos ardientes. El humo salía de sus heridas, las llamas lamían sus costados, trozos de su casco se desprendían y caían como plumas muertas sobre la tierra ennegrecida de abajo. Las alarmas se habían callado, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque los paneles que las contenían estaban muertos. Los hombres a mi alrededor estaban igual, en silencio. Algunos desplomados sobre sus puestos,
sus rostros congelados en expresiones de furia, terror o sombría paz. Otros yacían esparcidos por el suelo del puente, la sangre acumulándose bajo ellos, sus cuerpos retorcidos por las explosiones. Los supervivientes apenas respiraban, tosiendo humo, agarrándose las quemaduras, demasiado exhaustos incluso para llorar. Estábamos vivos, pero por muy poco. A través del visor agrietado, vi la nave de mando ardiendo en la distancia. Su cuerpo colosal, lisiado, inclinado en el cielo. Sus luces parpadeaban, su formación rota. Trozos de su casco llovían fuego a su alrededor. El resto de la flota se había retirado, su arrogancia destrozada. Habíamos hecho lo imposible. Habíamos herido a los dioses. Pero no podía sentir triunfo, solo agotamiento. Mis manos temblaban sobre los controles muertos, mis nudillos en carne viva, la sangre manando de las quemaduras que cubrían mis palmas. Me dolía el pecho, cada respiración era una lucha, el humo arañando mis pulmones. Me recliné en la silla del capitán, mirando la ruina en la que nos habíamos convertido. La bestia gemía a nuestro alrededor, su corazón aún latiendo débilmente, pero débil. Estaba viva, sí, pero apenas. Como nosotros, lo había dado todo. Y afuera, el mundo seguía ardiendo. Los alienígenas no se habían retirado derrotados. Se habían replegado para reagruparse, para preparar otro ataque. Ya podía ver sus naves más pequeñas dando vueltas como buitres, escaneando el suelo, arreando a los supervivientes encadenados. No se habían rendido. Nunca lo harían. Les habíamos hecho daño. Pero el dolor solo hace a un enemigo más peligroso. Me obligué a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, mi cuerpo gritaba de dolor. Los ojos de los hombres me siguieron, huecos y rotos. Esperaban, como siempre, órdenes, esperanza, algo que los mantuviera vivos un poco más. Pero por primera vez, no tenía ninguna. No podemos pelear otra ronda, admití, mi voz un susurro. No así. El silencio me respondió. No rabia, no decepción, solo silencio. Lo sabían. Uno de los mecánicos, con el brazo colgando inútil a su costado, la sangre goteando de su frente, finalmente habló. ¿Entonces qué hacemos, capitán? La palabra se sintió pesada, más pesada que nunca. Capitán, líder, el hombre que habían elegido seguir hasta el infierno. Y ahora que el infierno nos había tragado enteros, todavía me miraban buscando una salida. Apreté los puños. Mi padre solía decirme algo: un hombre no se mide por las batallas que gana, sino por las batallas de las que se niega a huir. No podíamos ganar, pero desde luego que no íbamos a huir. No les damos nada, dije. Ni rendición, ni piedad. Si quieren a la bestia, tendrán que sangrar por cada centímetro de ella. Si nos quieren a nosotros, tendrán que ahogarse con nuestro último aliento. Los ojos de los hombres se encendieron de nuevo con fuego, incluso a través de su dolor. Algunos soltaron risas entrecortadas. Otros enseñaron los dientes en sonrisas sombrías. Estaban rotos, sí, pero no vencidos. Todavía no. Nos pusimos a trabajar con la poca fuerza que nos quedaba. Apagamos fuegos con las manos desnudas. Arrastramos placas de metal para cubrir heridas abiertas. Redirigimos la energía a través de circuitos medio muertos. Era desesperación, no reparación. La bestia no sanaría, pero volvería a luchar, y eso era suficiente. Pero mientras trabajábamos, se reveló otra herida. Una no de fuego, sino de traición. Lo encontré en la cámara del motor. Un hombre que conocía desde hacía años. Uno de los primeros en unirse a mí cuando me arrastré dentro de los restos hacía tanto tiempo. Estaba agachado sobre el núcleo, sus manos hundidas en cables que no tenía derecho a tocar. ¿Qué estás haciendo?, exigí, mi voz un gruñido. Se quedó helado, su espalda se puso rígida. Lentamente se giró, su rostro pálido, el sudor goteando por su frente, sus ojos se desviaron hacia la puerta, hacia las sombras, hacia cualquier cosa menos hacia mí. Y entonces lo vi, el dispositivo en su mano, pequeño, alienígena, un transmisor. Tú, susurré, la furia hirviendo en mi pecho.
Tragó saliva. No lo entiendes. Entiendo lo suficiente. Los demás entraron corriendo al oír mi voz. Lo vieron el dispositivo, y sus rostros se contrajeron de rabia. Los gritos llenaron la cámara. Hombres se abalanzaron, puños en alto, cuchillos desenvainados. «Traidor», rugió uno de ellos. Intentó hablar, pero lo silencié de un solo golpe. Mi puño se estrelló contra su mandíbula, enviándolo de espaldas contra el motor. El dispositivo cayó al suelo, soltando chispas al romperse. «¿Por qué?», gruñí, agarrándolo por el cuello, acercando su rostro ensangrentado al mío. «¿Por qué traicionarnos?». Sus ojos, muy abiertos de miedo, finalmente se encontraron con los míos. Y lo que vi allí no fue solo miedo. Fue desesperación. Me lo prometieron, escupió, con sangre en los labios. Prometieron que si les daba la nave, perdonarían a mi familia, a mis hijos. Los hombres se quedaron helados. Algunos bajaron sus armas, otros maldijeron en voz baja. Familia, hijos. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Quería matarlo. Dios, quería romperle el cuello allí mismo y arrojar su cadáver a los fuegos. Pero al mirar su rostro destrozado, vi la verdad. No era un cobarde. No era débil. Era solo un hombre que amaba demasiado, que había sido acorralado y aplastado hasta que la traición fue la única cuerda que pensó que le quedaba. Y eso me hizo odiar a los alienígenas aún más. No solo nos habían conquistado con fuego y cadenas. Nos habían conquistado con amor, retorciéndolo hasta convertirlo en un arma, volviendo a los padres contra sus hermanos, a los hijos contra sus capitanes. Lo solté, empujándolo al suelo. Sollozó, sus manos cubriendo su rostro, su voz rota. «Enciérrenlo», ordené. Mi voz temblaba, pero la forcé a sonar firme. «Vive. No porque lo merezca, sino porque sus hijos no merecen perder a un padre. Luchamos por ellos también». Los hombres obedecieron, aunque sus ojos ardían de furia. Lo arrastraron, escupiendo maldiciones, cerrando la puerta de golpe tras él. Me quedé solo en la cámara, mirando el dispositivo roto, las chispas muriendo en el suelo. Los alienígenas ya nos habían roto más de lo que me había dado cuenta. Y aún así, luchamos. Los días siguientes se convirtieron en una locura. Las escaramuzas se sucedían en los cielos. La armada dando vueltas, atacando, poniéndonos a prueba. Sangrábamos en cada batalla, pero también los hacíamos sangrar a ellos. La bestia rugió una y otra vez. Los cañones disparando ráfagas inestables, los motores gritando mientras la empujábamos más allá del borde de la muerte. No estábamos ganando, pero tampoco estábamos perdiendo. Y eso era suficiente para mantener viva la esperanza. Pero yo sabía algo que los demás no. Algo que aún no había dicho en voz alta. Esto no podía durar. La bestia estaba muriendo. Nosotros estábamos muriendo. Y a menos que encontráramos una manera de golpear más profundo que en las batallas, de herir a los alienígenas de una manera de la que no pudieran recuperarse, la humanidad sería borrada. Mientras estaba en el puente, mirando el horizonte en llamas, tomé una decisión. No solo lucharíamos batallas. Llevaríamos la guerra a su propio corazón, aunque nos matara a todos. La decisión la tomé la noche en que, de pie en el puente, miré el cielo fracturado. El humo todavía ahogaba el horizonte, las llamas pintaban las nubes y los restos alienígenas ardían en la distancia. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Durante semanas, habíamos luchado como lobos acorralados, atacando a la armada, desangrándolos con incursiones y ataques desesperados. Pero la verdad era clara para mí ahora. La Tierra no sobreviviría a una guerra de desgaste. Cada aldea quemada, cada niño encadenado, cada ciudad reducida a escombros. Todo era prueba de lo que sucedería si nos manteníamos a la defensiva. Necesitábamos atacar más profundo, más fuerte, más allá de la Tierra. Necesitábamos hacerles sentir miedo en sus propias fortalezas. Los hombres no lo entendieron al principio. Cuando se lo dije, sus rostros estaban pálidos, sus voces bajas. «¿Abandonar la Tierra?», preguntó uno, sus palabras apenas un susurro.
Ni siquiera sabemos de dónde vienen. No sabemos si la nave aguantará tanto, añadió otro, mirando los paneles en ruinas, el casco remendado que gemía con cada respiración. Escuché. Lo entendí. No eran cobardes. Estaban cansados. Lo habían dado todo. Habían sangrado hasta que no quedaba nada que sangrar. La idea de abandonar la tierra, de volar hacia el vientre de la bestia, era demasiado para ellos. Pero entonces les dije la verdad. Si nos quedamos aquí, morimos, dije, mi voz como grava. Quizás no mañana, ni siquiera la próxima semana, pero la Armada acabará con este mundo. Lo arrasarán hasta que no quede nada más que cenizas. Si la humanidad tiene una oportunidad, no es escondiéndose bajo las ruinas. Es haciéndolo sangrar tanto que no puedan terminar el trabajo. Es desgarrando su corazón hasta que nos teman más de lo que nos odian. Silencio. Y luego, lentamente, uno por uno, sus ojos se endurecieron. Lo entendieron. Siempre lo hacían una vez que pasaba el miedo. Porque los hombres que no tienen nada que perder siempre elegirán la venganza antes que esperar a morir. Nos llevó semanas de preparación. Recuperamos todo lo que pudimos de los restos de las naves alienígenas caídas. Armas, motores, blindaje, incluso fragmentos de sus computadoras. Se los injertamos a la bestia, soldando su perfección a nuestra desesperación, creando algo más feo, más fuerte, más hambriento. La nave se volvió menos alienígena, menos humana y más monstruo. Estaba cubierta de cicatrices y quemaduras, sus entrañas un laberinto de cables y acero que apenas se mantenía unido. Pero vivía. Cada gemido de su casco, cada estruendo de sus motores, era la prueba de que quería luchar tanto como nosotros. Y lucharíamos. Una noche, bajo un cielo todavía manchado por el fuego, reuní a los hombres en el puente. Sus rostros estaban huecos, marcados, iluminados solo por el tenue brillo de los paneles. Algunos se apoyaban en muletas, otros llevaban vendajes. Todos cargaban con heridas que nunca sanarían. Pero sus ojos estaban vivos. Ya no luchamos solo por sobrevivir, les dije. Luchamos para recordar a los bastardos del cielo que la humanidad no es una presa. Llevaremos a esta bestia a su territorio, a sus fortalezas, y los quemaremos desde dentro. Creen que la tierra es débil. Les mostraremos que la tierra es un cementerio para su arrogancia. Los hombres rugieron. No fuerte, no alegre, sino bajo, firme, lleno de hierro. Era suficiente. El lanzamiento a las estrellas fue una locura. La bestia gritó mientras forzábamos sus motores más allá de lo que debían soportar, traqueteando tan fuerte que pensé que se partiría en dos. Los hombres se aferraban a las barandillas, con los dientes apretados, mientras el suelo se alejaba y el cielo nos tragaba enteros. La atmósfera nos desgarró, los paneles se abollaron, las alarmas aullaron, las llamas lamieron el casco. Pero lo logramos. El silencio, vasto e interminable, nos envolvió cuando el vacío negro se abrió. Las estrellas se extendían en todas direcciones, frías y despiadadas. Por un momento, los hombres guardaron silencio, mirando el cosmos con los ojos muy abiertos. Para muchos, era la primera vez que veían el universo más allá del cielo de la tierra. Y en ese silencio, sentí que algo se agitaba en mi pecho. No miedo, no rabia. Propósito. La bestia flotaba, sus motores zumbando, sus sistemas remendados parpadeando. Runas alienígenas brillaban en los paneles, medio muertas, medio funcionales. No sabíamos exactamente a dónde ir, pero no lo necesitábamos. La nave lo sabía. Llevaba sus mapas, sus señales, sus susurros enterrados en sus circuitos, y yo había pasado años aprendiendo a escucharlos. Establecí el rumbo, mis manos firmes sobre los controles. Seguimos su señal, dije a los hombres. Nos llevará a su corazón. Nadie discutió. El viaje fue brutal. La nave gemía con cada tramo de distancia, sus motores tosiendo, sus paneles parpadeando. Los hombres trabajaban día y noche tapando fugas, redirigiendo la energía, alimentándola lo justo para mantenerla viva. La comida escaseaba, el agua aún más. Algunos murieron en el camino, no en batalla, sino de hambre,
enfermedad, agotamiento. Sus cuerpos eran envueltos en tela, depositados en la esclusa de aire y entregados al vacío. Cada vez, los hombres permanecían en silencio, sus ojos duros, sus mandíbulas apretadas. No teníamos tumbas en el espacio. Las estrellas eran sus lápidas. Pero con cada muerte, los supervivientes se volvían más feroces, porque cada cuerpo alimentaba el fuego en nuestros pechos. Cada pérdida hacía más pesada la promesa de venganza. Y entonces, un día, lo vimos. Su mundo colgaba ante nosotros como una herida en el vacío, masivo, brillante, rodeado de flotas de naves de guerra y estaciones. Su superficie ardía de luz. Un planeta que pulsaba con poder, una joya de su imperio. El silencio llenó el puente mientras mirábamos. Ninguno de nosotros lo había imaginado antes. No de verdad. Los habíamos odiado, luchado contra ellos, matado. Pero ver su hogar era diferente. Los hacía reales, vulnerables. Estamos aquí, susurré. Los hombres no vitorearon. No rugieron. Solo asintieron, sus ojos ardiendo con el mismo fuego que los míos. Porque todos sabíamos lo que venía después. La muerte. Pero no solo la nuestra. Nos acercamos sigilosamente, escondiéndonos en la sombra de sus campos de escombros. Los motores de la bestia susurraban bajo. Las patrullas pululaban por los cielos. Flotas interminables a la deriva como tiburones. Pero no nos vieron. Todavía no. Su arrogancia seguía siendo nuestro escudo. Apuntamos primero a una estación, un enorme puesto de avanzada que custodiaba el acceso a su planeta. Sus cañones erizados, su casco grueso, pero no estaba preparada para lo que llevábamos. Los cañones de la bestia rugieron, desgarrándola con furia inestable. Las explosiones arrasaron su superficie. El fuego se derramó en el vacío. Las alarmas se encendieron en todas las flotas cuando se dieron cuenta, demasiado tarde, de lo que los había golpeado. Destrozamos la estación en minutos, arrancándole el corazón, enviando su carcasa ardiente a la órbita. Los hombres vitorearon entonces, sus puños golpeando las paredes, sus voces roncas. No porque pensáramos que sobreviviríamos, sino porque acabábamos de escupir en la cara de los dioses en su propia casa. Pero la represalia llegó rápido. Las flotas rompieron la formación, corriendo hacia nosotros, sus armas brillando con fuego. Y mientras el puente temblaba, las alarmas aullaban y la bestia gemía bajo el peso de la tormenta. No sentí miedo, solo furia. Habíamos llevado la guerra a su corazón. Ahora lo desangraríamos. El cielo sobre su mundo natal era la guerra. Habíamos destrozado su estación, y al hacerlo, habíamos encendido un fuego que ya no podían ignorar. Sus flotas pululaban como avispones. Naves negras cortando el vacío. Armas disparando. Formaciones cerradas. Contra su número, contra su fuerza, no éramos más que una chispa. Pero las chispas inician infiernos. La bestia rugió mientras nos lanzábamos contra ellos. Su casco remendado temblando, sus cañones vomitando fuego. Cada disparo destrozaba un crucero, abría agujeros en su elegante perfección, dejaba restos ardientes a la deriva en el vacío. Los hombres gritaban con ella, sus voces roncas, sus manos ensangrentadas en los controles. Pero cada golpe que asestábamos venía con 10 golpes de vuelta. El casco se abolló, el blindaje se hizo añicos, los fuegos se extendieron por los pasillos. Hombres morían en ráfagas de llamas, sus gritos resonando por los comunicadores. El puente temblaba tan violentamente que pensé que se partiría en dos. Aún así, seguimos adelante. Porque esto ya no era supervivencia. Esto era venganza. Impúlsenla hacia adelante. Rugí, agarrando los controles. Directo a través de ellos. La bestia se estremeció mientras sus motores gritaban, lanzándonos al corazón de su flota. Su fuego nos desgarraba desde todos los lados, los rayos tallando cicatrices en su cuerpo. Pero no vaciló. Vivía solo de odio ahora. El mismo odio que ardía en cada hombre a bordo. Nos estrellamos contra su formación, los cañones disparando. Un crucero estalló en llamas, sus restos colisionando con otro. Reacciones en cadena arrasaron sus líneas.
Por un instante, su formación se rompió, la vacilación recorriendo sus filas perfectas. Y en ese instante, lo vi, una oportunidad. El planeta se cernía delante, su superficie brillando con ciudades de luz, su atmósfera rodeada de defensas. Torres de fuego se alzaban hacia el cielo, escudos brillaban en su órbita, estaciones erizadas de cañones. Pero en lo más profundo, a través de la neblina de señales que susurraban nuestros sistemas robados, vi su corazón. Un nexo de mando, el cerebro de su maquinaria de guerra. Si atacábamos allí, no solo los heriríamos, los marcaríamos para siempre. Fijé el objetivo, mis ojos ardiendo. Ese es nuestro objetivo, gruñí. Los hombres no me cuestionaron. No preguntaron si era un suicidio. Lo sabían. Porque los hombres que no tienen nada que perder no necesitan esperanza, solo un propósito. La bestia se lanzó, desgarrando sus flotas, restos ardientes a su paso. Las alarmas gritaron más fuerte. Los paneles estallaron en lluvias de chispas. El humo llenó el puente. Hombres tosían, gritaban, se aferraban a la vida con manos sangrantes. Los fuegos se extendieron sin control. Cuerpos cubrían los pasillos. Gritos resonaban por los comunicadores. Aún así, seguimos adelante. Atravesamos sus flotas, nos deslizamos más allá de sus estaciones, nos abrimos paso entre sus defensas. Los cañones escupieron fuego hasta que se quedaron vacíos. Los motores gritaron hasta que hicieron temblar la nave. La bestia estaba muriendo. Pero no se detuvo. Y entonces lo vimos. El nexo. Colgaba sobre el planeta como una corona de acero, masivo y brillante. Una fortaleza erizada de armas, pulsando con poder. Su mando, su orgullo, su arrogancia hecha metal. Los hombres guardaron silencio mientras mirábamos. No con miedo, no con asombro, sino con sombría comprensión. Este era el final. Las defensas alienígenas abrieron fuego en el momento en que nos acercamos. Rayos de luz acuchillaron el vacío. Misiles se dirigieron hacia nosotros. Explosiones arrasaron nuestro casco. La bestia gritó mientras su cuerpo se agrietaba. Su blindaje fue arrancado. Sus circuitos estallaron. Hombres murieron por docenas. Desgarrados por las llamas, aplastados por el acero que se derrumbaba. Sus voces llenaron los comunicadores. Gritos de rabia, gritos de dolor, susurros de despedida. Los escuché a todos. Cada voz tallada en mi pecho como una marca. Aún así, seguimos adelante. Agarré los controles con manos sangrantes. Mi visión se nubló, mi cuerpo roto. Cada respiración era fuego en mis pulmones. Pero me negué a caer. Todavía no. No antes de terminar esto. Embestidla, susurré. Mi voz era ronca, destrozada. Más fuerte. Embestidla. Los hombres rugieron en respuesta, sus voces elevándose sobre las alarmas, sobre el fuego, sobre la muerte a nuestro alrededor. Dieron toda la potencia a los motores, redirigiendo todo lo que nos quedaba. La bestia gimió, su corazón latiendo una última vez, y luego cargó. El nexo llenó el visor, sus cañones disparando, sus escudos brillando, su fuego nos desgarraba, arrancando trozos de la bestia. Pero no vacilamos. Nos lanzamos directamente contra él. Fuego a nuestra estela, restos cayendo. Los cañones rugieron una última vez, vomitando furia inestable contra los escudos. Se agrietaron, se astillaron, se hicieron añicos. Y entonces, la bestia se estrelló contra el nexo. El impacto desgarró el universo. La nave se partió, el fuego consumiéndola desde dentro. El nexo estalló en una tormenta de luz, explosiones arrasando su cuerpo, el fuego devorando su corazón. El planeta de abajo tembló con la fuerza, las llamas iluminando sus cielos. Por un instante, todo fue fuego. Y luego, silencio. Desperté en la oscuridad. El humo llenaba mis pulmones. La sangre goteaba por mi cara. El dolor atormentaba cada centímetro de mi cuerpo. El puente había desaparecido, destrozado, hecho pedazos. Cuerpos flotaban en el vacío. Hombres que había conocido, con los que había luchado, sangrado,
Sus ojos miraban sin expresión la noche infinita. Estaba vivo, pero apenas. A través de los restos, vi el nexo ardiendo, sus pedazos esparciéndose por la órbita. Su corazón destruido. Las flotas a su alrededor vacilaron. Su formación rota. Sus comunicaciones silenciosas. Por primera vez, vi miedo en sus movimientos. Lo habíamos logrado. No habíamos sobrevivido, pero habíamos ganado. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva, aferrándome a la vida entre los restos. El tiempo perdió su significado en el vacío. Pero sabía una cosa, la historia no moriría conmigo. En algún lugar, los supervivientes oirían. Verían el fuego en el cielo, oirían hablar de la bestia que desgarró el corazón de los dioses, sabrían que la humanidad no se había ido en silencio. Y se levantarían. Porque esa era la verdad de la humanidad. Nos rompemos, sangramos, ardemos, pero nunca nos detenemos. Los alienígenas pensaron que nos habían aplastado. Pero ahora, en sus propios cielos, en su propia fortaleza, habíamos dejado una cicatriz que nunca olvidarían. Y aunque muriera aquí, a la deriva entre las cenizas, sabía una cosa con certeza.